Ayer empezamos a platicar sobre la carta a los romanos, amados. Y vimos, amados, cómo la carta a los romanos, amados, es muy parecida, es idéntica, es un decir, amados, a la carta a los gálatas. Y es que Shaul, amados, Pablo está hablando de lo que los gentiles creyendo en el Mesías de Israel tendrían que guardar ahora entre las naciones, amados. Pero por otra parte, amados, también Pablo, Shaul, amados, en Romanos, a diferencia de Gálatas, nos enseña qué es lo que también los judíos tenían que conocer cuando vinieran a la creencia en el Mesías, amados. Y por eso esta carta es tan importante, amados, para que nosotros sigamos entendiendo cuál es el lugar que tenemos dentro de la redención final de todas las cosas y también, amados, cuál es el lugar de Israel dentro de la redención de todas las cosas. Así que, amados, aquí empecemos ahora con el capítulo número 3 de la carta a los romanos. Ayer solamente, amados, pudimos ver la introducción a esta carta y 2 capítulos, amados, ya que la enseñanza es tan grande, amados, que no podemos avanzar rápido ni a la ligera, porque prácticamente, amados, estaríamos descuidando lo más importante de la carta y debemos confirmar todo lo que estamos leyendo. Pero como hemos platicado, lo más importante, amados, es entender lo que leemos, más que leer lo que se nos enseña en la religión, más que leer solamente lo que un día escuchamos. Basta, amados, con leer realmente lo que dice y entenderlo, amados. Eso es lo que el Eterno quiere. Y entonces, amados, en este capítulo número 3 de la carta a los romanos, Shaul, amados, Pablo, que en griego y latín significa esclavo, como ya vimos, el esclavo del Mesías, Shaul, entonces, amados, empieza a platicarnos cómo, amados, la circuncisión, hablando de una forma metafórica, referente a los judíos, sí sirve de algo, amados, porque ayer platicábamos todo lo que los gentiles deberían de conocer ahora que han venido al Mesías, cuál es la fe que deberían de llevar. Mas sin embargo, amados, la pregunta es lógica que surge. Entonces, si yo no necesito la Torá del monte Sinaí para ser justo delante de Elohim, ¿para qué vino la Torá? ¿Y para qué es importante ser judío? ¿O qué ventaja tiene el judío? Y esta pregunta, amados, y la respuesta también la da Shaul, que para entonces, dice Shaul, ¿de qué sirve la circuncisión? Si entonces los gentiles pueden ser salvos, amados, sin las obras de la Torá, ¿para qué entonces, amados, se es judío? ¿Qué propósito tiene el pueblo judío en esta tierra? Y Shaul, amados, nos da la respuesta en el capítulo 3. Y vamos al capítulo 3, verso 1 al 3, amados, de la carta a los romanos. Entonces, ¿para qué sirve la circuncisión? Dice Shaul. ¿Tiene una ventaja realmente la circuncisión? No la tiene, pero está hablando, amados, aquí en términos étnicos. Eso significa que cuando él se refiere a circuncisión, no se refiere a algo físico, a una operación. Está hablando del pueblo judío. Y cuando él dice incircuncisión, se refiere a los gentiles. Entonces, por eso, cuando él dice, ¿para qué sirve la circuncisión? No está hablando literalmente, está hablando en un término metafórico para referirse al pueblo judío. ¿Para qué sirve ser judío? Entonces dice, y dice Romanos, amados, capítulo 3, verso 1 al 3, amados. Cuando lo tengan, decimos fuerte amén para leerlo juntos, amados. Amén. Entonces dice de la siguiente forma, amados, la carta. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que se les ha sido confiada la palabra de Elohim, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Elohim. ¿Qué quiere decir acá, amados, Pablo, Shaul? En primer lugar, amados, él nos muestra algo muy importante. El judío no tiene ninguna ventaja delante del gentil para alcanzar la vida eterna. El judío, según Pablo, no tiene ventaja delante del gentil, sino que tiene un privilegio, amados, que el gentil no tiene, y eso es la Torá dada en el monte Sinaí. El judío tiene, dice, la palabra de Elohim, tiene la Torá, amados, a diferencia de los gentiles, y vamos a ver qué dice más adelante Shaul al respecto de esto, amados. Pero el caso es que, amados, los gentiles no tienen Torá, como vimos ayer, no tienen una Torá escrita, pero tienen, amados, una Torá en su corazón que los juzga o que los justifica muchas veces, amados. Mas, sin embargo, dice Shaul, el judío aprovecha, ¿en qué sentido? El ser judío, en que tienen la palabra del Eterno, amados.
También lo dice en Romanos 9. Ellos tienen la Torá, ellos tienen la palabra del Eterno, y eso es importante de entenderlo porque Pablo después, en unos versos más adelante, explica cuál es la ventaja de la Torá, amados. La Torá escrita, por supuesto. Ahora bien, amados, vemos algo muy importante, amados. El nivel de santidad al cual el Eterno quería llevar a los judíos, a Judín, a través de la Torá, era mucho más alto que las naciones, amados. El Eterno, bendito sea, amados, demanda mucho más del pueblo judío que de las naciones. Al pueblo judío se le dieron fiestas, se le dio el Shabbat, se le dio la circuncisión según la carne, se le dieron infinidad de cosas, los ritos de pureza, la adoración del templo, etcétera, amados. Y por lo tanto, el judío tiene un compromiso delante de su Creador mucho, pero mucho más alto que el gentil, amados. Eso no significa que el gentil pueda vivir como se le pegue la gana, y lo vamos a ver más adelante. Eso no significa que el gentil viva sin nada de compromiso delante de su Creador, pero significa, amados, que el judío, amados, tiene un compromiso más alto porque ha sido llamado para ser Cohen, sacerdote de entre las naciones, y por lo tanto, amados, su santidad tenía que ser mucho más alta, mucho más elevada que la de cualquier gentil de la tierra, amados. Algo muy importante que después, amados, platicaremos en un tema. Existen varios tipos de gentiles, como ayer les platicaba, amados. Un gentil es el de las naciones, es decir, cualquier mexicano que anda por aquí hoy haciendo cualquier tipo de barbarie. Ese es un gentil normal, amados, es de las naciones. Hay un gentil que vivía dentro del pueblo de Israel. A ese gentil se le llamaba Ger Toshab. Ger significa extranjero y Toshab significa residente en hebreo, el extranjero residente. Ese gentil, amados, no era como los demás gentiles. Ese gentil que vivía dentro del pueblo de Israel, al cual se le mandaba circuncidarse si quería guardar el Pesach, a ese gentil, amados, también se le demandaba un tipo de santidad más alta que a los demás gentiles. A ese gentil no solamente se le demandaba guardar las 7 leyes de Noé, que hablaremos más adelante, que no es un invento rabínico, sino que están en la Torá, amados, referenciadas. A ese Ger Toshab, a ese extranjero que vive en medio del pueblo de Israel, se le demandaba una santidad más alta, amados. No podía comer sangre, a diferencia de los demás gentiles que no conocían nada. No podía, amados, ajín, vivir impíamente. Tenía que guardar Shabbat, el que vivía dentro de Israel. Tenía que guardar fiestas, amados. Inclusive circuncidarse si tenía que guardar el Pesach, etcétera, amados. A ese extranjero, a ese gentil que vivía dentro del pueblo, amados, se le demandaba más santidad que a un gentil que vivía en otras naciones, amados. Por ejemplo, cuando la Torá da un mandamiento respecto a la carne despedazada por las fieras y dice, si un animal es despedazado por las fieras, no lo comerás tú porque tú eres Kadosh para el Eterno, sino que lo podrás vender a los gentiles. Dice la Torá eso, amados. Pero ¿a qué gentiles se podía dar esa carne despedazada? A los gentiles que estaban fuera de Israel, no dentro de sus fronteras. No podía comer esa carne despedazada un Ger Toshab, un gentil llamado a guardar mucho más de las leyes de Noah, amados. ¿Por qué explico eso, amados? Después lo vamos a ver con detalle. Porque nosotros, amados, no fuimos llamados para ser gentiles como cualquier persona del mundo, sino todo lo contrario, amados. El gentil que viene al conocimiento de Yeshua tiene un compromiso mucho más alto que cualquier otro gentil de la tierra, que cualquier otro gentil que solamente tiene algo de noción de lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros no, amados. Nosotros por eso dice que somos injertados en el olivo, porque tenemos un compromiso semejante a aquellos gentiles que vivían dentro de la tierra de Israel, aunque no estemos dentro de la tierra de Israel, pero sí estamos dentro de un compromiso, amados, con el Eterno y con el Dios de Abraham, y por lo tanto nuestro compromiso es mucho más alto, amados, que cualquier gentil de la tierra. Nosotros, hoy lo vamos a leer más adelante, amados, que Pablo, que Shaul enseña esto, amados, que nosotros como gentiles, pero también como judíos, amados, se les ha dado mandamientos, amados, los cuales, amados, aquí necesitan de cumplir claramente, amados, porque a diferencia de las demás naciones y de los demás gentiles, amados, no tienen eso para ser juzgados como nosotros lo tenemos, amados. El conocimiento que nosotros tenemos, amados, es el conocimiento que también Elohim nos demandará y por el cual también Elohim nos juzgará, amados. Un gentil, les decía ayer, amados, que vive en la montaña de no sé qué país, o de este país, que hay infinidad de regiones, amados, montañosas y gente viviendo en las montañas, que no habla a veces español. El Eterno no va a demandar lo mismo a un gentil que vive en una montaña, amados, a nosotros que conocemos mucho más
de la Escritura del Eterno, amados. Mucho más que a nosotros, que conocemos más cosas que ellos, amados. El compromiso para ti y para mí, amados, es mucho, pero mucho más alto que cualquier gentil de la tierra. Por eso, amados, después lo vamos a platicar. Muchos enseñan que los gentiles, conociendo a Yeshua, solamente pueden guardar las 7 leyes de Noé y se acabó su compromiso. Pero no, amados, vamos a ver que es mucho más que eso. Mucho más que las 7 leyes de Noé, porque somos injertados a través del Mesías. Eso significa, amados, que el compromiso con el gentil es mucho, pero mucho más alto que cualquier gentil común de la tierra, amados, y lo vamos a ver más adelante en varios temas, amados. Por ahora, amados, debemos entender esto, que el pueblo judío, el pueblo de Israel, tiene un compromiso más alto con su Creador. Ese compromiso es por la Torá, amados. El judío, amados, tiene un contrato en el monte Sinaí. Ese contrato lo debe de cumplir, amados. No hay forma de transgredirlo, no hay forma de olvidarlo, no hay forma de ignorarlo. El judío de sangre pura debe cumplir el contrato del Sinaí, amados. No tiene, amados, ajín, es un decir, escapatoria. El judío debe cumplir al pie de la letra el monte Sinaí, o de lo contrario, amados, sería sacado de la alianza del Eterno. Lo vamos a explicar más adelante. Ahora bien, amados, seguimos con algo muy importante, amados. En la segunda parte de este capítulo, en el capítulo 3, Pablo menciona algo muy importante, amados, que también ya habíamos platicado: las obras de la ley, las obras de la Torá. Él menciona mucho este término, amados, las obras de la ley o las obras de la Torá. Pero ¿por qué dice esto, amados, Shaul? Vamos a buscar entenderlo, amados, en esta tarde. Vamos al verso 25, amados. Como ayer les repito, amados, no vamos a poder leer todos los versos porque nos llevaría bastante tiempo, amados. Vamos a leer solamente ahora versos estratégicos para poder entender lo más que podamos, amados. Pero yo creo que, amados, los temas van a seguir por mucho tiempo, porque ese es un tema muy difícil, amados, de entender. De hecho, los grandes maestros hoy en día dentro de las raíces hebreas no acaban de entender, amados, todo esto. Yo apenas escuchaba al doctor Ketriel y él, amados, reconoce que aún no entiende todo esto. Él, siendo un judío de entre los judíos, viviendo en Israel, enseñando en sinagogas judías ortodoxas en Jerusalén, Israel, aún con todo eso él dice: yo no puedo enseñar aún todo lo que el Mesías enseñó. O sea, ni los grandes maestros del mundo, amados, pueden darse la libertad de decir: tengo la verdad y esto es todo lo que el Mesías trajo. No, amados, todavía nos falta mucho por aprender, y como platicaba con los amados ajín de México, amados, de Iztapalapa, esto nos llevará años, amados. Esto nos llevará años. Hemos empezado el proceso, pero nos llevará años para poder entender, amados, realmente la misión de Mashiach y el papel de los gentiles dentro del conocimiento del Mashiach. Y dice el verso 25, amados. ¿Lo tenemos, amados, aquí? Dice de la siguiente forma, amados: a quien Elohim puso, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto su paciencia, los pecados pasados. La palabra clave en este verso, amados, es la palabra propiciación, que en hebreo es caporet. Caporet, amados. Y esto se refiere, amados, a la cubierta del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, detrás de las cortinas, detrás del velo del templo, amados. Caporet, en este momento en este verso fue traducido como propiciación, pero viene de ahí, amados, de caporet. Entonces, en griego tiene otra palabra. El caso, amados, es que propiciación se refiere a la cobertura que había en el arca del testimonio. Y eso es importante entender por lo siguiente, amados, que Mashiach, amados, cumplió el sacrificio de Yom Kippur. Y por eso Pablo aquí menciona, amados, el propiciatorio, el arca del pacto, amados, donde la sangre de Yom Kippur debería ser derramada para remisión de pecados. Por eso él dice, amados, él es nuestra arca del pacto, o sea, él es nuestra propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia, los pecados pasados. Shaul está hablando de un perdón, amados, pero de un perdón muy especial, muy diferente al que antes se conocía. Un perdón, amados, que era a través del sacrificio de Yeshua. Pero el sacrificio de Yeshua, amados, es un sacrificio también, amados, sumamente especial, porque es un sacrificio el cual, amados, muestra, tanto en este libro como en el libro de Hebreos que vamos a leer a continuación, que el Mesías, amados, fue, en otras palabras, nuestro Yom Kippur, amados.
La sangre que se derramaba comúnmente en el arca del pacto en el día de Yom Kippur es la sangre, amados, que se toma para el sacrificio de Yeshua. Yeshua entró en ese lugar santísimo, es decir, en los cielos, para derramar su sangre, amados, a fin de encontrar la redención real, amados, que el pueblo estaba esperando. Dice el verso 27 y el verso 28, amados, de la siguiente forma: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál Torá? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la Torá de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la Torá. Aquí está otra vez ese término, amados: obras de la Torá, obras de la ley. Shaul recalca continuamente, amados, este término de obras de la ley o obras de la Torá, por el hecho, amados, ajín, de que muchas personas creían que por guardar la Torá y todos los ritos del templo, amados, automáticamente, amados, encontraban la salvación del Eterno. Y Pablo dice que esto era incorrecto, amados. El hacer la Torá y el guardar todos, amados, ajín, los sacrificios del templo no hacían perfecto al individuo automáticamente. Lo que hacía justo al hombre, amados, era la bondad divina, amados, ajín. Pero ahora, amados, algo muy importante: ¿qué es para un judío guardar la Torá? O más bien, ¿por qué, amados, el judío debe de guardar la Torá después de venir Yeshua? ¿Por qué el judío debe de seguir guardando la Torá si Yeshua ha venido? Por algo muy importante, amados. Porque el guardar la Torá, amados, es su forma, amados, de permanecer en la alianza del monte Sinaí. El judío no tiene escapatoria, es decir, amados, el judío debe de guardar la Torá o es cortado del pueblo, amados. No tiene escapatoria el judío, amados. Viniendo Yeshua o no viniendo Yeshua, el judío está sostenido en el monte Sinaí, está en el contrato del monte Sinaí, y el judío, amados, solamente se sostiene por guardar las obras de la Torá. El judío tiene que guardar absolutamente todos los mitzvot vigentes, amados, porque de lo contrario era cortado del pueblo, amados. El judío no tiene, amados, otra alternativa. Tiene que guardar su contrato, y su contrato está en el monte Sinaí, amados. Pero ahora algo muy importante, amados: su permanencia solamente es asegurada a través de guardar esos mandamientos, que es lo que a ti te habían enseñado, amados, sin que entendiéramos que hay una diferencia entre judíos y gentiles claramente en la Escritura, amados. La permanencia, amados, de un gentil no se encuentra en el monte Sinaí, se encuentra en su contrato con Yeshua, amados. Yeshua es quien lo injertó a las promesas de Abraham. Entonces el gentil no tiene un contrato directo, amados, en el monte Sinaí. Eso nunca aparece. El gentil lo tiene, amados, a través de la sangre de Yeshua. Tú tienes un contrato también como gentil, amados. Un contrato que no está, amados, aquí en letra, sino un contrato que está a través de la sangre de Yeshua, el cual, amados, es mucho más alto, inclusive, que el de un gentil, el de un judío. El judío tiene el monte Sinaí, amados, y él tiene que respetar absolutamente todas las ordenanzas que están en el monte Sinaí. Tú las tienes, amados, a través de la sangre bendita de Yeshua, la cual también, amados, debemos de respetar totalmente, porque ese también es un pacto, amados. No quiere decir que tú estés fuera de todo, sino que también estás dentro de un pacto, pero un pacto, amados, que confirmó Yeshua, el cual te introdujo a las promesas dadas a Abraham, amados. ¿Por qué? Porque el monte Sinaí, amados, no tiene lugar para gentiles. El contrato, amados, del monte Sinaí no tiene lugar para gentiles. Por eso, amados, cualquiera que se vuelva al monte Sinaí se tiene que volver judío. En eso tenían razón, amados. Cualquiera que se vaya al monte Sinaí deja de ser gentil, porque no hay lugar para gentiles en el monte Sinaí. No hay espacio para gentiles en el monte Sinaí. Es un contrato con su pueblo según la carne. Cualquiera que se vaya al monte Sinaí deja de ser gentil, amados. Pero sin embargo, amados, tiene que guardar toda la Torah. Eso dice Shaul en Gálatas 5, amados. Y por otra parte, amados, el venir a través del monte Sinaí es negar la sangre de Yeshua. ¿Por qué, amados? Porque Yeshua te introdujo a esas promesas, pero a través de su sangre, no a través del monte Sinaí. Eso lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3 y Gálatas capítulo 4. Dice, hay dos pactos. Uno viene del monte Sinaí y otro viene de las promesas dadas a Abraham. Esta es la cita, amados. No piensan que estoy inventando cosas. Gálatas capítulo 4, amados. Existen dos pactos, amados. No un pacto solamente, sino dos pactos. Uno es del monte Sinaí y otro está, amados, 430 años con Abraham. Hay dos pactos, no solamente hay un pacto, amados.
Y recuerden, amados, debemos de leer lo que dice la Escritura, no solamente lo que se nos enseña, amados. Inclusive, no debes de leer lo que yo te enseño, amado, sino lo que realmente dice esto, amados. Dice Gálatas capítulo 4, amados, verso 23, o 21, desde el 21, amados. Gálatas capítulo 3, verso 21, amados. Por eso, amados, los que enseñan eso están bien, pero en parte, que si tú vienes al monte Sinaí dejas de ser gentil, por supuesto, porque no hay lugar para gentiles en el monte Sinaí. No hay ningún contrato para gentiles en el monte Sinaí. Tú no tienes ninguna promesa viniendo al monte Sinaí, a menos que borres tu identidad gentil y te vuelvas judío, te circuncides y guardes toda la Torah, entonces eres judío, amados, pero dejas de ser gentil. No eres más gentil, eres prosélito, eres un gentil convertido al pueblo de Israel. Mas, sin embargo, amados, a eso vino Yeshua, a injertarnos en el monte Sinaí. Vamos a ver qué dice Pablo, amados. Gálatas capítulo 3, verso 21 en adelante, dice, amados, decidme los que quieren estar bajo la Torá, ¿no han oído la Torá? O sea, la misma Torá dice que habla de esto, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Una aclaración entre paréntesis, como lo vimos, amados. Nacer en el judaísmo, en los hebraísmos, es semejante a conversión. El que se convierte es como el que nace. Entonces tú puedes leer ahí, el que se convierte según la carne, dice, porque está escrito, el verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, o se convirtió según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. Hay 2 pactos, no uno, amados. Hay 2 pactos, los cuales son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí y el otro, el cual da hijos a esclavitud, que este es Agar. Después explico esto, ahorita en un momento, porque Agar es el monte Sinaí. Entonces un pacto es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, pues esta, junto a sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces hay 2 pactos, amados, no uno. Entonces por eso es algo muy importante entender esto, amados, que cuando tú, amados, vienes al Mesías, debes entender que tú, amados, aquí no eres injertado automáticamente, amados, en el monte Sinaí. Miren un capítulo anterior, Gálatas 3, verso 15, amados. Gálatas 3, verso 15, amados. Gálatas 3, verso 15. Ahí lo confirma Shaul, amados. Hay 2 pactos, no un pacto. Ese es el problema, amados, y es lo que precisamente no entiende el cristianismo y no entiende las raíces hebreas que tienen tendencia de las 2 casas de Israel, que creen que solamente hay un pacto, monte Sinaí, se acabó. Y todos tienen que entrar en el monte Sinaí a rajatabla, y el que no entre es un perdido, es un goy, y se acabó. Pero no entienden eso, amados, que hay 2 pactos, no un pacto. Y por otra parte, amados, tristemente, parte del cristianismo, no todos, entiende que también hay un pacto, y por lo tanto, todos, amados, aquí están bajo un nuevo pacto que es el de Yeshua, y el monte Sinaí ha quedado anulado. Pero ni una de las 2 teorías es real. Los 2 pactos están vigentes, tanto Sinaí como el de Abraham, 430 años antes. Dice Gálatas 3, verso 15, amados, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, otra vez, amados, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ningún pacto puede ser invalidado hecho de Elohim, amados. ¿Y qué sigue acá, amados? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la Torá que vino 430 años después, ¿qué? No lo abroga, no lo anula para invalidar la promesa. Aquí está, amados, una Torá viene 430 años después del pacto con Abraham en Génesis 15 y Génesis 12. Esto significa, amados, que hay 2 pactos. ¿A qué pacto perteneces tú? ¿Eres al pacto del Sinaí o al pacto, amados, de la promesa? Al pacto de Abraham. Esa es la gran diferencia, amados. Y con esto podríamos entender claramente, amados, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Y entonces seguimos, amados. Decíamos en Romanos, en el libro de Romanos,
En el libro de Romanos, amados, que Shaul está diciendo, amados, que el judío debe mantenerse en su pacto, porque ningún pacto queda anulado. Eso cree el cristianismo, que el pacto del Sinaí ha quedado roto, ha quedado anulado. Elohim lo rompió, pero eso es imposible, porque él no puede romper un pacto. Entonces el Sinaí está vigente, amados. El Sinaí está vigente porque eso es lo que sostiene al pueblo de Israel, amados. Pero hay otro pacto que está corriendo a la par desde que Yeshua vino. Ese es el pacto de Abraham, hecho 430 años antes que el monte Sinaí. En ese pacto es donde entran los gentiles, amados. A ese pacto hecho con Abraham, en cual él dice claramente que en su simiente, en el Mesías, serían injertadas las naciones de la tierra. Benditas las naciones de la tierra, en la simiente de Abraham, en Mesías, amados. Por eso decíamos, amados, tú también tienes un pacto, y el pacto es Yeshua, el pacto es el Mesías. Eso no quiere decir, amados, que nos deslindemos de Israel, porque no tiene caso hacerlo, no tiene lógica, porque fuimos unidos, amados. Hay un libro, amados, porque decían, muchos piensan que esto es cristianismo, pero hay un libro que se llama Hilchot HaMelahim, es de Maimónides, hecho en la Edad Media. Maimónides fue uno de los hombres más importantes hasta la fecha del judaísmo. El libro se llama Hilchot HaMelahim, que significa leyes de los reyes. Y en el capítulo 12 de ese libro, amados, habla sobre el Mesías, porque el Mesías era un rey. Y él enseña, amados, desde el capítulo 11, Maimónides, al capítulo 12, que cuando el Mesías aparezca, Israel y los gentiles vivirán juntos, amados. Él enseña esto y interpreta de esta forma la Torah Maimónides. Está escrito, dice Maimónides en Isaías, habitará el lobo y el cordero y ninguno se hará daño, y la serpiente, o más bien el león, comerá paja, y ningún animal se dañará en mi santo monte. ¿Lo recuerdas? Maimónides lo interpreta de la siguiente forma. La oveja es Israel y el lobo son las naciones. En la época mesiánica, dice Maimónides, los gentiles que nos persiguieron habitarán junto con nosotros sin ningún problema. ¿Eso es cristianismo, amados? Entonces tenemos que quemar también los libros judíos, tenemos que quemar todo lo que los judíos enseñaron sobre los gentiles en la época mesiánica. Y no es así, amados. Los gentiles y los judíos habitarán juntos en la época mesiánica sin dañarse, amados. Y explica Maimónides, y el león comerá paja. Esto se refiere, no es literal, dice Maimónides, no lo debes entender literal. Esto se refiere a que los gentiles comerán kasher, a que los gentiles comerán puro cuando el Mesías venga. ¿Es cristianismo, amados? ¿O son, amados, la cultura que realmente nos pertenece? Los gentiles y los judíos habitarán juntos en la época mesiánica. ¿Y qué crees, amados? Estamos ya en la época mesiánica desde hace 2000 años. Entonces, amados, debes entender eso, que existen dos pactos, amados, dos pactos, dos contratos. Uno viene del Sinaí y otro viene de Abraham 430 años antes. Tú eres injertado, amados, no a través de sangre ni carne, sino a través de Yeshua, amados. Y por eso, amados, tú eres parte de esas promesas, como ayer lo vimos, mas sin embargo, amados, el contrato contigo es diferente al contrato con los judíos. Es diferente, amados, y lo vamos a seguir explicando en estos temas, pero seguimos leyendo, amados, algo muy importante, amados. Entonces el judío debe perseverar en los mandamientos, amados, porque eso le lleva a permanecer en alianza con su Elohim, amados. El judío no puede dejar de guardar mitzvot porque es cortado de su nación, es cortado del pueblo, amados. Ahora bien, amados, a su vez el gentil solamente se sostiene a través de la fe en Yeshua. Por eso dice Pablo, el que por la Torah se justifica, de la gracia ha caído, ha negado a Yeshua. El que quiere justificarse a través de las obras de la Torah, ha negado a Yeshua, porque el gentil no se sostiene, amados, a través del monte Sinaí, repito, porque no tienes ningún contrato, ni tú ni yo, en el monte Sinaí. Mis padres posiblemente nunca estuvieron en el monte Sinaí como te enseñaron, eso es mentira, amados. Tienes que comprobarlo, el ser judío no es por fe, es de sangre y carne, amados. Si tú tienes sangre judía, lo debes de comprobar, no es de por fe, es de sangre y carne. Debes comprobarlo literalmente si eres judío, amados, y vivir como judío, que sí los hay, amados. Pero ahora el punto es este. Ahora bien, decíamos, amados, entonces, amados, el gentil no tiene ninguna promesa en monte Sinaí. No la tiene, amados, está excluido del monte Sinaí. No tienes promesas, pactos, promulgación de Torah, no tienes nada. De hecho, te he contado que en los días del templo un gentil no podía pasar a hacer sacrificios. No hay lugar para gentiles inclusive en el mismo templo.
No hay lugar para gentiles en el monte Sinaí. Y cualquiera que quiera vivir conforme al monte Sinaí renuncia al 100% a su identidad gentil y tiene que venir, amado, a la identidad judía. Ahora bien, algo muy importante, el gentil por eso no se sostiene, amados, en el monte Sinaí, se sostiene a través de la sangre bendita de Yeshua HaMashiach, amados. Tú estás sostenido sobre Yeshua y por eso Pablo dice, amados, en Romanos 11, vamos para allá, Romanos 11, verso 18, es la misma carta, amados, no estamos ni tan siquiera tomando otras cartas, basta con Romanos para entender, amados, nuestra esencia, nuestra fe, nuestro culto, nuestras promesas, amados, a dónde vamos y de qué estamos sostenidos, amados. Y te lo he dicho, amados, que Israel, amados, según la carne, los judíos, hablan siempre de eso, amados, que los gentiles estarán juntos con ellos en la época mesiánica. Y dice, amados, aquí en Romanos capítulo 11, verso 18 al 21. No te jactes contra las ramas, Shaul está hablando de los gentiles, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. O sea, amados, por la fe en ¿quién? En Yeshua. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, amados. Entonces Shaul, decíamos ayer, está poniendo en su justo lugar a cada uno de los dos grupos, a judíos y a gentiles. Que el gentil no se sienta más por creer en Yeshua, porque no es lo bueno, y el judío no se sienta más por tener circuncisión y los pactos, porque tampoco, amados, es aceptable ante Elohim. Los dos van a la par, amados. Ahora bien, amados, Shaul habla claramente de esto, amados, que tanto judíos como gentiles necesitan claramente la justificación a través del Mesías. Tanto judíos como gentiles, amados, necesitan la justificación del Mesías, el perdón del Mesías, amados, que se entregó por nosotros. Y dice ahí en el capítulo 3, verso 31, amados, capítulo 3, verso 31 dice, luego, por la fe invalidamos la Torá, en ninguna manera, amados, sino que confirmamos la Torá. Luego por la fe invalidamos la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Pablo lo que busca explicar en esta carta, amados, es la importancia de la Torá y su función con el pueblo judío. Hay una función de la Torá y tiene un porqué, amados, el Eterno bendito sea, dio la Torá en el monte Sinaí. Hay un porqué el Eterno la dio y tiene un propósito, amados, en el pueblo judío la bendita Torá. En Gálatas también, amados, Pablo hace la misma pregunta, amados. Entonces, ¿para qué sirve la Torá? ¿Para qué sirve la Torá si el gentil que no tiene la Torá escrita va a ser justificado a través de Yeshua, y el judío que tiene la Torá escrita tiene que ser justificado también a través de Yeshua? Bueno, amados, por algo muy importante que dice Shaul en Gálatas, también capítulo 3. La Torá es el cuidador, amados, es el pedagogo, es el ayo, es el cuidador por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente bendita. La Torá, amados, era la forma en la cual el pueblo judío apagaba la ira de Elohim, amados. El pueblo de Israel cometía alguna falta, amados, y los sacrificios de pecado eran la única forma, el sacrificio de Yom Kippur era la única forma, amados, de apaciguar la ira de Elohim. No había otra forma. Los sacrificios continuos eran la única forma de apaciguar la ira de Elohim, dice Shaul, hasta el momento, amados, de que llegara la simiente bendita, hasta que llegara el Mesías, amados, aquí. Esto quiere decir, amados, que nosotros debemos entender algo muy importante, porque también, amados, aquí hay una confusión que me preguntan. Entonces, ¿todos los sacrificios quedaron anulados? No, amados. Hay 5 tipos de sacrificios, amados. Está el sacrificio del holocausto, olá, el sacrificio que es todo quemado. Ese sacrificio no es para perdón de pecados. El sacrificio olá, el holocausto, no es para perdón de pecados. Es una forma de agradecer al Eterno. Número 2, está el sacrificio hatat, que significa el sacrificio por el pecado. El sacrificio por el pecado es para eso, para el pecado, amados. Está el sacrificio asham, que significa culpa. Es para eso, para transgresiones, cuando el hombre cometió algo inconscientemente, hizo algo que no lo hizo con intelecto, sino lo hizo por descuido, y tiene que ofrecer un sacrificio asham
por la culpa. Número 4, amados, el sacrificio Shelamín, el sacrificio de paz. El sacrificio de paz es un sacrificio también, amados, de agradecimiento al Eterno y, como se dice su nombre, es un sacrificio para hacer shalom, para hacer paz. Y número 5, amados, el sacrificio de Todá, el sacrificio de gracias, para hacer esto, para agradecer. ¿Qué significa esto, amados? Que Yeshua cumplió Hatat y el sacrificio de Yom Kippur. No el sacrificio Olá, no el sacrificio Shelamín, no el sacrificio, amados Ajín, de Todá, de las gracias. Por eso Pablo, cuando entra al templo, vuelve a sacrificar después de Yeshua. Porque Pablo no sacrificaba por pecado, sacrificaba en acción de gracias, en holocausto, etcétera, 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 amados. Mas no nunca por pecado. Entonces hay una diferencia grande en esto, amados. Cuando Pablo está hablando en estos términos, amados, sobre obras de la ley, no se está refiriendo, amados, a Shabbat como una obra de la ley. No se está refiriendo a las fiestas, no se está refiriendo a esos tipos de mandamientos. Se está refiriendo, amados, en específico al sacrificio de Yom Kippur y al sacrificio de Hatat, al sacrificio de pecado. Esto significa, amados, que cuando él dice, amados, que ningún ser humano será justificado, en otras palabras, perdonado por las obras de la Torá, no se está refiriendo a los mandamientos como Shabbat, está refiriéndose, amados, a los sacrificios por el pecado. El hombre, amados, no queda limpio automáticamente por ofrecer un sacrificio por el pecado, sino solamente, amados, por la gracia divina, amados. Por eso en el milenio habrá nuevamente sacrificios, amados. Amén. Ahora algo muy importante, amados. Vamos al capítulo 4. No podemos detenernos tanto, amados, porque si no, no podríamos avanzar, amados. Capítulo 4. En el capítulo 4, amados, pero repito, amados, vamos a hablar, amados, y esto va a ser un tema solamente en específico sobre eso, amados, o varios temas sobre la fe que deben de guardar los gentiles, amados. Repito, amados, en esta misma carta Shaul da un poco de señas sobre esto, pero no totalmente. Sobre, amados, aquí qué van a hacer los gentiles, porque por eso, amados, con esto vamos a concluir el tema de hoy, con esta parte en la cual, amados, se culpaba a Shaul de que él enseñaba libertinaje. Se culpaba a Pablo de que él enseñaba, amados, a vivir impíamente, a que vivía la gente como se le pegara la gana. Cuando Pablo, amados, nunca, pero nunca, amados, enseñó eso. Por eso yo te he dicho, amados, el día que tú veas que desde este lugar se está predicando libertinaje, que hagas lo que se te pegue la gana, en ese momento sí, amados, escapa por tu vida, porque entonces sí, amados, vas directo a la perdición. Pero entonces, amados, debes entender de qué está hablando Shaul. Ahora bien, capítulo 4, amados, dice lo siguiente. El Eterno, bendito sea, amados, permite que Shaul hable en este capítulo 4 de la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham, amados, es el ejemplo más grande que tenemos de justificación, o en otras palabras, amados, de perdón por fe. Abraham fue perdonado a través de la fe, fue llamado justo por fe, sin tener, dice Shaul, una Torá escrita con la cual podía justificarse o con la cual pudiera justificarse. Y dice desde el verso 1, amados, Romanos capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia, amados. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bendición del hombre a quien Elohim atribuye justicia sin obras, amados. Como entre paréntesis, amados, una respuesta. ¿Qué dirías tú que supongamos que enseñas la Torá, como enseña Pablo, amados? Que enseñas a guardar toda la Torá. ¿Qué dirías tú, amados, si te pregunta alguien: ¿y por qué las personas de Nínive fueron perdonadas si eran gentiles y nunca hicieron sacrificios por el pecado? ¿Cómo fue perdonado Nínive? Que Jonás le predicó cuando estaba el templo de pie, amados. Por fe, amados. Justificación por fe. Perdón de pecados, en pocas palabras, amados, creyendo en aquel que justifica, que es Elohim. Los ninivitas, por supuesto, eran gentiles, no tenían Torá, amados, no tenían Torá.
no podían entrar al templo, aunque quisieran, etcétera, amados. Para ellos no era el templo, para los ninivitas, amados. Ahora bien, como David también habla de la bendición del hombre a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo, muy dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Muy dichoso el varón a quien el Eterno no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bendición solamente para los de la circuncisión, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, amados. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, amados. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, amados. Entonces hay dos pueblos, un circunciso y un pueblo incircunciso, y los dos son hijos de Abraham. Y un padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, son judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser justificado. Y la explicación, amados, que dan este pasaje, aquellos que enseñan que el gentil tiene que guardar la Torah idénticamente a un judío, es que dice, bueno, aquí está la prueba más clara. Abraham creyó estando incircunciso, creyó Elohim, fue justificado y después guardó toda la Torah. Después se circuncidó e hizo todo lo demás. No está diciendo este pasaje eso, amados. Lo que está diciendo es que Abraham, es padre de ambos pueblos. Un pueblo gentil, incircunciso, y un pueblo judío, circuncidado, amados. Es padre de los dos pueblos, tanto gentiles como judíos. Ahora bien, amados, en este capítulo, Pablo, amados, habla a los judíos que dudaban de la justificación por fe. Gente que decía, yo no creo que solamente la fe me pueda justificar, yo creo que tengo que hacer obras para ser justo delante del Eterno, para tener perdón delante del Eterno, amados. Entonces, amados, Pablo le muestra claramente cómo Abraham, justificado mucho tiempo antes de haber Torah, amados, o más bien que Elohim justificó a Abraham mucho tiempo antes de haber por lo menos Torah, amados. Entonces, esta es una lección para el pueblo judío, amados. Entonces, ¿cómo se va a justificar a alguien? Como lo hizo Abraham, por fe, amados. Por fe, tanto judíos como gentiles tienen que ser justos por fe. Repito, amados, entonces, ¿para qué sirve la Torah? Fue añadida, amados, dice Pablo, a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente bendita, que era el Mashiach, amados. Aplacaría la ira de Elohim hasta que Mashiach apareciera. Pero eso significa, amados, las leyes de los sacrificios. Pero hay otra Torah, amados, que el pueblo judío permanece guardando como parte de su alianza, como es Shabbat, como son las fiestas, la misma circuncisión, etcétera, amados. Pero repito, el pueblo judío, amados. Ahora bien, algo muy importante también, amados, de aprender es esto, que el pasaje que toca aquí Shaul, amados, es para enseñarnos, amados, que Abraham es la sombra más clara de los dos pueblos y el modo de justificarse. Un pueblo sería el gentil, amados, y otro pueblo sería el judío, y ambos serían justificados a través de la fe, amados. En la vida de Abraham, entonces, se encuentra la misión para los dos pueblos que formarían la descendencia bendita, Israel y las naciones. En la vida de Abraham se encuentra la sombra de las dos naciones, es decir, de los dos pueblos, los judíos de sangre pura, amados, y las naciones que creían en el Mesías Israel, amados. Capítulo 5, amados. Perdónenme que no pueda detenerme tanto tiempo, amados, en cada verso, en cada capítulo, porque, amados, son 16 capítulos de Romanos y nos llevaría pues bastante tiempo, amados. Entonces, vamos al capítulo 5. Hoy no vamos a avanzar tanto, amados, solamente, amados, unos 2 capítulos más y se acabó. Capítulo 5, verso 1 dice lo siguiente, amados. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Elohim, por medio de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Shaul, amados, Pablo, está enseñando claramente, amados, después de haber explicado, amados, cómo opera la justificación por fe tanto a judíos como a gentiles, amados, Pablo pasa a otro punto, amados. ¿Qué pasa cuando el hombre ya es perdonado por Elohim? Y la explicación es clara, amados. Encuentra paz con su Creador, amados, Ajim. Y por eso, amados, el orden es el siguiente, según Pablo.
El primer paso es la justificación, en otras palabras, el perdón, amados, de Elohim por causa del Mesías o a través del Mesías. Número 1 es la justificación por fe, tanto judíos como gentiles, a través del Mesías. Número 2 es la reconciliación con el Eterno. El hombre se tiene que reconciliar con su Creador, amados, tanto judíos, dice Pablo, como gentiles. Todos están bajo pecado, está escrito, amados, todos. Lo vimos en el capítulo 2. Antropon, en griego significa humanos en general. Judíos y gentiles están bajo pecado, dice Shaul. Y por último, amados, como número 3, por ello les vendría la vida eterna, tanto judíos como gentiles, una vez estando perdonados por Elohim a través del Mesías, después reconciliados por esa misma sangre y por último, amados, como herencia, la vida eterna. Verso 12 al 14, amados, dice lo siguiente. Aquí viene una enseñanza muy impresionante, amados, de Shaul, de Pablo. Por tanto, como el pecado es verso 12, 5, verso 12 dice, amados, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, lo cual es la figura de lo que había de venir. Aquí viene una pregunta muy clara, amados. Dice Shaul, donde no hay Torá, no hay pecado, amados. Esto parece contradecir lo que vimos en el capítulo 2, donde dice que los gentiles sin tener Torá, aún así, amados, están bajo el juicio del Eterno si transgreden lo que Él les dio, amados. Lo que está diciendo Shaul, amados, cuando dice que donde no hay Torá, no hay pecado, se refiere, amados, aquí, por supuesto, no a la anulación de la Torá. Se refiere, amados, a la severidad del juicio de Elohim después de que la Torá fue dada escrita, amados, donde, por supuesto, amados, era más estricto y más fuerte el reglamento de la Torá. Donde no hay Torá no es pecado. ¿Por qué sabemos esto? Verso 20, amados. ¿Cómo deducimos esto? Por el verso 20 del mismo capítulo. 5, verso 20 dice, amados, pero la Torá se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa esto, amados? Donde no había Torá escrita, amados, el hombre podía medio que justificarse y decir, pero quién sabe qué será bueno para el Eterno. Para mí es bueno algo, pero tal vez para el Eterno también lo es. El hombre se puede justificar por sus propios pensamientos. De hecho, continuamente hacemos eso. Actuamos conforme a nuestros propios pensamientos. Por eso, repito, amados, después vamos a ver que los gentiles no se pueden guiar como se les pegue la gana. Hay reglamentos para gentiles escritos literalmente. No podemos guiarnos como queramos. Hay reglamentos, amados. Ahora bien, pasa algo muy importante, amados. La gente entonces podría decir, bueno, yo puedo vivir mi vida como quiera, yo siento que estoy bien y no importa lo que piense el demás, el que juzgue es Elohim. Pues sí, el que juzgue es Elohim, pero el problema es este, amados. Dice Shaul, amados, que cuando la Torá vino al mundo, amados, el pecado se hizo más evidente, porque también lo dice, amados, Shaul en Romanos capítulo 7, verso 7, que él conoció el pecado a través de la Torá. ¿Qué significa, amados? La Torá bendita, amados, aquí no tiene el poder de justificar al hombre, sino de mostrarle el pecado. La Torá muestra el pecado al hombre, amados. ¿Qué es lo que le agrada al Eterno y qué no es lo que agrada al Eterno? La Torá entonces, cuando vino escrita, amados, realzó el pecado en la humanidad, porque lógicamente, amados, el hombre se veía, amados, es un decir, desnudado delante de Elohim. La Torá lo señalaba constantemente, la Torá, amados, lo señalaba constantemente como un transgresor de la misma Torá. Y por eso dice, abundó el pecado. ¿Por qué? Porque claramente, amados, el que no tiene Torá puede pensar que menos cosas están mal. Pero donde viene la Torá, amados, es claro que más cosas el hombre se va a dar cuenta que están mal en su vida. El pecado abunda porque se da cuenta el hombre que hay más cosas que no está haciendo. Y por lo tanto, el pecado se da cuenta que es mayor en él. Es mayor en su vida porque ahora tiene una Torá directa, literal, clara, que le está marcando el pecado al hombre. Pero algo muy importante, por eso dice, pero cuando el pecado abundó, o sea, la transgresión fue alta del hombre, también la gracia de Elohim fue alta al darnos a Yeshua HaMashiach.
para perdón de todas esas transgresiones que teníamos, amados, por transgredir la bendita Torah, o por transgredir lo que el Eterno nos dio, amados, a nosotros como gentiles. Por eso, amados, algo muy importante, amados, Mashiach es entonces el segundo Adán. Mashiach es el segundo Adán, dice Shaul, amados. Ese Adán que trae vida y no trae muerte. Ese Adán que viene a rectificar al mundo, que viene, amados, a rectificar la humanidad que cayó después, amados, del pecado de Adán, amados. Y eso está, amados, muy hermoso, porque por eso viene la Torah, para ser, amados, un apoyo antes de que viniera el Mesías. ¿Para qué? Para que el hombre, amados, pudiera rectificar su alma delante del Creador hasta que apareciera la justificación perfecta, la justificación plena, la cual es Yeshua HaMashiach. Capítulo 6, amados. Capítulo 6. Dice, amados, desde el verso 1, capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí está algo muy importante, amados. Entonces, ¿qué? Está hablando Shaul a los gentiles. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el Eterno perdonó nuestros pecados, que eran muchos, porque la Torah apareció y nos mostró las iniquidades en las que vivíamos. Entonces, como el Eterno las perdonó, dice, entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, amados. Recuerda, ¿cuál era una de las principales acusaciones contra Pablo? Que él era un libertino, que él estaba enseñando libertinaje, amados, para que los gentiles, amados, vivieran como quisieran, y eso era una mentira. De hecho, amados, hay una frase, amados, en latín, la cual, amados, supuestamente se adjudicó a Pablo, y dice así: pecca fortiter sed crede fortius. Pecca fortiter sed crede fortius. Significa, peca mucho pero cree más. Peca mucho pero cree más. Decían, amados, que esta era la filosofía de Pablo. Peca mucho, pero confía en el que te justifica. Es lo que creen algunas ramas del cristianismo. Peca mucho, pero confía en el que te justifica, no hay problema. No. Pablo dice, no, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde en ninguna forma. Porque dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el Tevilá, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Abba, así también nosotros andemos en vida nueva, amados. Por eso, amados, la gracia no es, amados, aquí una concesión que Elohim dio al hombre para vivir como se le pegara la gana, amados. Y el sacrificio de Yeshua, lo cual se refiere acá, no es una licencia al hombre, amados, para vivir impíamente, sino todo lo contrario. Aquel que realmente ha sido renacido por Yeshua, no, amados, Ajim, persevera en el pecado, no persevera en la maldad, no persevera en la iniquidad. Esa es la muestra más clara de que alguien ha nacido de Yeshua, amados. No es el talid, amados, no es la circuncisión, no es otra cosa, tanto judío como gentil, dice Pablo. El sello más grande, amados, de que alguien ha sido nacido de Ruach HaKodesh por medio de la inmersión en agua de Yeshua, es que esa persona, amados, no va a perseverar en el pecado. Si la persona persevera en el pecado, amados, es que no ha sido realmente, amados, redimido por el Mesías, y necesita ser redimido por el Mesías, necesita ser justificado por el Mesías, necesita nacer de nuevo, dice Shaul. Por eso, amados, esa es la muestra más clara y la confianza más grande, amados, que tú tienes como creyente en el Mesías. Cualquiera que sea, es un decir, tu doctrina, por cualquiera que sea esto, amados, que tú, amados, no perseveres en el pecado. Por eso, amados, hemos dicho, la peor enseñanza es esa, el libertinaje. Esa sí es, amados, una herejía. Si la persona persevera en el libertinaje, no ha nacido del Espíritu, no ha nacido por medio del Mesías, amados, no ha hecho realmente, amados, su inmersión en agua para nacer nuevamente, sino que permanece muerto en sus delitos y necesita de Yeshua. Necesita realmente arrepentimiento, amados, antes que el Shabbat, antes que cualquier otro mandamiento. Lo que la persona necesita es ser renacido de Yeshua. Es lo primero que la persona necesita para que entonces sí, amados, pueda vivir una vida, amados, nueva, como el Mesías quiere que la persona tenga, amados. Ahora bien, algo muy importante, amados, dice el verso 14 del capítulo 6, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no están bajo la Torá, sino bajo la gracia. Pues el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia. Esto se refiere, amados, Ajim, al modo traído por el Mesías para justificación. ¿Qué significa? Un sacrificio perfecto
que los anteriores sacrificios no alcanzaron a cumplir. El que está bajo la gracia no significa, amados, que esté bajo otra cosa o en otro mundo. Significa, amados, que está siendo justificado, amados, no por la Torá, sino por la sangre del Cordero. Por eso no está bajo la sangre de animales, de machos cabríos, de corderos. Está bajo la sangre del Cordero de Yeshua, de Elohim, perdón. Está bajo otra sangre y estamos todavía en la fiesta de los panes sin levadura. Tú debes, amados, necesitas entender esto, amados. Tú no estás bajo la sangre o siendo justificado bajo la sangre de corderos, de machos cabríos, de becerros. Estás siendo justificado bajo la sangre bendita, amados, del Cordero perfecto, que es Yeshua. Ahora bien, este tema lo trata con toda amplitud el libro de Hebreos, amados, donde por eso dice ahí, amados, el autor de Hebreos, que aquel que, amados, pisotea la sangre de Yeshua, no hay nada más que hacer, porque es mayor que la sangre de cualquier cordero, de cualquier macho cabrío, de cualquier animal, amados. Pero vamos a verlo para que tú veas, amados, que esto no es una mentira. Hebreos capítulo 9, verso 9, amados. El que no está bajo la Torah está bajo la gracia. ¿Qué significa esto, amados? El que está viviendo, amados, bajo la justificación de Yeshua, bajo el perdón de Yeshua, bajo la sangre no de machos cabríos, no de becerros, no de nada de eso, amados. Está viviendo bajo la sangre del Cordero de Elohim. Está viviendo bajo la sangre de Yeshua. Y por lo tanto, amados, esa persona debe de vivir aún mejor, amados, que un judío de sangre pura, amados, que si era justificado por la sangre de animales. Entonces, por eso decíamos, amados, el compromiso como gentiles es más grande, amados, que el compromiso inclusive como judíos. Entonces, tienes un compromiso muy grande, amados. No es para vivir en libertinaje, lo dice Shaul. No puedes vivir en libertinaje. No debes vivir en libertinaje. No, amados, eso nunca, amados, lo enseña Shaul. Por eso, amados, que si alguien, amados, predica libertinaje, es claro, amados, que está predicando otra cosa, excepto la fe del Mesías. Hebreos capítulo 9, verso 9, amados. Verso 9 en adelante dice, amados, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente el Mesías, amados, sumo Cohen de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre, amados, del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se entregó a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Elohim vivo. Baruch Hashem, amados. Entonces aquí está, amados, tú no estás, ¿cómo decirlo?, bajo un sistema, amados, libertino, sino todo lo contrario, amados, bajo un compromiso muy grande. Ahora bien, amados, por eso dice entonces ahí en Romanos, volvemos a Romanos capítulo 6, amados, que el Eterno bendito sea, amados, nos libertó de esa maldad, de ese pecado, amados, para que nosotros vivamos, amados, el tiempo que resta. Todos los versos siguientes de Romanos 6 dice que nos libertó, amados, ya para concluir, que nos libertó de ese mundo, amados, para vivir el tiempo que resta en la obediencia a su Mesías. Recuerden la frase de ayer, amados, ya estamos concluyendo. Recuerden la frase de ayer, amados. La fidelidad de Elohim, amados, dice, porque la fe, porque Elohim se manifiesta por fe y para fe, dice Shaul. ¿Qué significa esto? La fidelidad de Elohim mandó al Mesías, amados, a morir por nosotros. El amor de Elohim, la fidelidad de Elohim mandó a su Mesías a morir por nosotros, amados. Ahora bien, los que aceptamos a Yeshua como Mesías, amados, debemos mantenernos en fidelidad a Elohim a través del Mesías. Es una reciprocidad. Elohim fue fiel conmigo, entonces yo tengo que ser fiel con Elohim a través de su Mesías. Yo tengo que vivir limpiamente, amados, justamente, no como cualquier persona, amados, que no conoce, amados, absolutamente nada de la palabra de Elohim. Ahora bien, por eso, amados, cuando Shaul dice, amados, que los que están bajo la Torá, bajo la ley, es lógico que no se refiere a los gentiles, quienes nunca han tenido Torá, sino se refiere, amados, claramente, amados, a la forma de justificación, amados. Por eso, amados, para concluir este tema,
es lo siguiente: nosotros, amados, estamos ahora bajo la sangre preciosa del Mesías, y por eso, amados, nuestra misión, nuestro compromiso y nuestra dedicación a Él debe ser mucho, amados, mucho más alta que la que cualquier judío, amados, que se justificaba con sangre de corderos, de machos cabríos, de becerros, amados. Si entendemos eso, amados, hemos podido entender ahora, sí, amados, la misión de Yeshua HaMashiach, amados. El que, amados Ajim, dice Shaul, ha nacido realmente de Yeshua, no persevera en el pecado, amados. No vive en el pecado, sino se ha alejado de todo ese mundo, amados, para vivir una vida justa el tiempo que le resta en la espera de su Mesías. Baruch Hashem, amados, que el Eterno permita eso, amados, la fe, el amor y el compromiso en cada uno de nosotros, amados, para que en el último día de nuestra vida vivamos de una forma justa y piadosa delante de Elohim, amados, por los méritos benditos de nuestro Mesías Yeshua. Amén, amados. Entonces, vamos a ponernos de pie, amados, para dar gracias al Elohim de Israel.